Doctor, son y 5, ¿le parece si empezamos? Bueno, Ya hay sí, muchísima sí, gente conectada. sí, sí. Bueno, mi nombre es Victoria Rivas, soy integrante del Instituto de Derecho de las Familias del Colegio de Abogados de Junín y voy a presentar la charla que va a dar el doctor Néstor Solari de gestación por sustitución, proyecciones actuales. El doctor Néstor Solari es doctor en Derecho de la UBA, profesor titular de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad de Buenos Aires, declarado personalidad destacada de la ciencia jurídica por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, director de la revista de Familia y Persona de la editorial La Ley, director del programa de actualización en Derecho de Familia y Sucesiones de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, subdirector de la carrera de posgrado en Maestría de Familia, Niñez y Adolescencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, subdirector de la especialización de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la UBA y autor de libros y publicaciones en editoriales jurídicas. Doctor Solari, le cedo la palabra. Bueno, gracias, muy amable. Un gusto, como siempre, poder compartir con el Colegio de Abogados de Junín, con el Instituto de Familia, a través de María en este caso, que este, la idea es tratar de abordar una temática novedosa, como todos sabemos, en cuestiones de familia, y en particular también en el agradecimiento a todos los que se han sumado para poder analizar y debatir algunas cuestiones que surgen de este tema de gestación por sustitución, ¿no? Un tema que todos, directa o indirectamente, saben de qué se trata, porque más allá del aspecto, digamos, teórico o conceptual, ya estamos a casi 10 años del primer precedente judicial en la Argentina, allá por el 2011, un caso que había tenido o que se había llevado estas técnicas de gestación por sustitución en el extranjero, en India concretamente, y que se presentó en la Argentina para validar esta situación o esta técnica en virtud de la inscripción en el país. Digo del 2011 porque ya casi 10 años, porque en ese escenario de ese primer precedente, que además se hizo lugar, digamos, a esa inscripción, nos encontramos con una situación previa a lo que es o a lo que fue en realidad el dictado del nuevo Código Civil y Comercial, que contenía un artículo, un viejo artículo 562, digo viejo del texto del anteproyecto, que contenía una norma específica respecto de esta temática de la gestación por sustitución. Es decir, entre los innumerables cambios que se proyectaban en las relaciones de familia y en filiación en particular, se contemplaba un artículo específico de la gestación por sustitución. Ese anteproyecto, sin embargo, como todos saben, en lo que hace a este artículo de gestación por sustitución, finalmente ha sido suprimido y en realidad el texto que tenemos hoy del Código Civil y Comercial, aprobado en el 2015, como sabemos, no tiene o no contiene ese artículo que originariamente estaba proyectado. Es decir, que en el título de filiación no tenemos ninguna disposición expresa que, en el orden interno, refiera acerca de la gestación por sustitución. En ese contexto, el viejo código y el nuevo código tendrían un lineamiento similar, que es el siguiente: basado en aquel primer precedente del 2011, en vigencia del viejo Código Civil, y cualquier otro precedente post-Código Nuevo,
de los innumerables casos que hubieron ya desde el punto de vista jurisprudencial, donde el razonamiento sería, y en todos los casos que se ha admitido en la Argentina, jurisprudencialmente, la gestación por sustitución, el escenario y el contexto, en el mejor de los casos, sería, y que es un argumento que ha utilizado la jurisprudencia sistemáticamente, diciendo, en aplicación de que el código, tanto viejo como nuevo, según cuál sea el precedente que estemos refiriendo, no contiene una disposición expresa y en consecuencia además no prohíbe la gestación por sustitución, por aplicación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional y por normas constitucionales, el argumento es que todo aquello que no está prohibido está permitido. Y entonces, con ese canal, digamos, del razonamiento jurídico, tanto en vigencia del viejo código de Vélez como el actual Código Civil y Comercial, al no tener en el código de fondo una prohibición expresa en este sentido, se hace lugar o se hizo lugar en esos precedentes a la gestación por sustitución. Con lo cual es como primera aclaración, hay que tener en cuenta que si bien estos precedentes cuantitativamente han sido numerosos, no puede dejar de advertirse de que en primer lugar tenemos que ir a la justicia y en el mejor de los casos, que el juez declare, ya sea la inconstitucionalidad o no, según las circunstancias, según el contexto, pero digo con este argumento que haga lugar a la gestación por sustitución, porque podría ser que no. Es decir, existe la posibilidad, en ese sentido, que un juez no haga lugar a la gestación por sustitución. Con lo cual, en ese escenario es importante que, si bien estamos de acuerdo en el sentido de que aplicando esta lógica de que todo lo que no está prohibido está permitido, digamos, hay que entrar en ese riesgo por parte de las partes, en este caso, que han recurrido a estas técnicas o que pretenden recurrir a estas técnicas para así obtener una sentencia favorable en este sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este escenario, tanto viejo del código anterior como del nuevo, en el estado actual estaríamos en el peor escenario desde el punto de vista del orden, digamos, del derecho argentino, porque al no legislarse, es decir, al no decir nada la ley acerca de la gestación por sustitución, nos encontramos no solamente con este riesgo, primero con la necesidad de ir a la justicia, segundo con el riesgo de que me puede hacer lugar o no hacer lugar, y fundamentalmente con todas las consecuencias o situaciones derivadas de ello y la incertidumbre que puede generar toda la puesta en marcha de esta técnica de gestación. Es decir, si uno viera desde este punto de vista todas las aristas o los aspectos que quedan involucrados en la relación, no solamente con la gestante, sino frente a las consecuencias o situaciones externas, nos encontramos con un escenario muy desventajoso, y por eso digo el peor escenario. ¿Por qué todavía quizás esto no se ha advertido en la Argentina? En estos casi 10 años de precedentes jurisprudenciales, porque todavía la Argentina ha tenido, en todos estos precedentes, tanto anteriores al código como en el nuevo código, han tenido un dato que es llamativamente importante, por lo menos que ha facilitado esta situación y que no ha complejizado desde el punto de vista judicial, porque todos estos precedentes, más de 50, en realidad, por rara coincidencia, no había conflicto
Es decir, esto es un dato importante a señalar como eje, porque tanto en la legislación extranjera previo como en la actualidad, hay todo un escenario también de situaciones y conflictos que se pueden plantear. ¿En qué sentido digo que no hay conflicto? En la cual en todos estos precedentes, ya sea que se haya llevado a cabo la acción judicial previo, como eran los últimos años, antes de someterse a esta técnica, o ya habiéndose sometido a las técnicas y estando el hecho consumado, es decir, el niño ya nacido, y en ese sentido recién ir a la justicia, o en camino de estar en la justicia que haya nacido, las partes intervinientes, me refiero a la gestante y a los comitentes, es decir, aquel o aquellos que han tenido la voluntad procreacional, sobre la cual se estructuraría esta idea de la afiliación en este caso, que sería esta tercera fuente que incorporó el nuevo código, la voluntad procreacional o gestación o las técnicas de reproducción humana asistida, todas las partes estaban contestes en que al llevar a cabo esta gestación por sustitución, la gestante no quería asumir la maternidad. Este es un dato muy importante, digo, porque en la legislación extranjera, en aplicación de la gestación por sustitución, aún en países que hay leyes, más todavía en donde no hay leyes, se ha presentado ya en la justicia, digo, hace bastantes años, ya, y por eso digo, por rara coincidencia acá todavía no, situaciones en las cuales la gestante, por distintas circunstancias en el proceso o durante el periodo de la gestación y ya producido el nacimiento, no quiere entregar el hijo. Ejemplo, que sería una situación, digamos, que se ha planteado en la legislación extranjera, y en ese sentido, ahí habría conflicto, porque no obstante un acuerdo originario, luego cambia la voluntad de las partes y entonces habrá que resolver, etcétera, etcétera. Aún en los países que ha habido o hay ley específica, estas situaciones se han judicializado porque hay toda una dinámica y una situación imprevisible que obviamente, más allá de que esté reglado en el contrato o en el acuerdo originario, obviamente, como cualquier otra circunstancia, puede cambiar la voluntad de las partes. O también, digo en caso de la legislación extranjera, el conflicto puede venir porque la gestante, sin arrepentirse, en el sentido de la entrega del hijo, durante la gestación o como consecuencia de la misma, ha tenido una enfermedad. Y en consecuencia solicita la reparación o el tratamiento, etcétera, de esa situación. O para aplicar digamos, una situación más actual desde el punto de vista de lo que pueda acaecer en este sentido, vamos a suponer que la gestante quiera abortar. El debate sería quién decide. Yo creo que en ese caso la gestante, obviamente, pero digo, todas esas situaciones o complejidades se pueden presentar. La particularidad que nosotros hemos tenido en la Argentina como precedentes judiciales es que en todos los casos judicializados, me refiero, que ha tenido que resolver la jurisprudencia, las partes acá interesadas, que son los comitentes y la gestante, estaban de acuerdo con asumir la filiación a aquellos que tenían la voluntad procreacional y la gestante no tener ningún vínculo respecto a la maternidad. Con lo cual, por eso digo, vuelvo otra vez a lo que decía recién, el peor escenario es porque frente a todos estos dilemas que yo hice referencia y a muchos otros que pueda haber, no hay ley. Y en consecuencia, todas las partes intervinientes se encuentran en una situación contractual o legal de incertidumbre, porque eso un juez podrá decir una cosa, otro juez podrá decir otra cosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el primer
La primera reflexión es, desde mi punto de vista, digamos, de lo que creo, es que el no legislar es el peor escenario legislativo, no solamente para las partes que quieren recurrir a esto, sino también desde el punto de vista de la certidumbre en cuanto a todo este contexto, a esta situación que se deriva como consecuencia de él. Por lo tanto, yo creo que legislativamente es imprescindible legislar. En ese contexto, obviamente, siempre, como ustedes saben, va a haber y hay y habrá siempre, tanto en los países que hay ley como no hay ley, dos posturas que son inconciliables en cuanto a que hay una postura, digamos, que desde siempre ha estado en contra de la gestación por sustitución, por muchas razones, fundamentos que no interesa acá, ideológicos, filosóficos, culturales, etcétera, debatir, porque me parece que hay otros aspectos para hacer hincapié en este caso. Es decir, que de ninguna manera están de acuerdo con esta modalidad de las técnicas de gestación por sustitución, y otra postura que estaría, digamos, de acuerdo para admitir la gestación por sustitución. En esta última postura, en la cual yo estoy, digamos, adhiero a esta última postura, obviamente habrá toda un abanico de circunstancias en las cuales legislativamente, y de acuerdo a todos los países, diseñan un sistema, digamos, para decirlo así, más amplio o más restringido acerca de esa permisión. Digamos, dentro de la permisión habrían sistemas más rígidos, otros más amplios, etcétera, etcétera. Y eso es todo un ámbito, digamos, de aspectos o cuestiones que ahora vamos a ver alguna de ellas, estaría dentro de ese contexto. Pero yo creo que el legislador específicamente debe o debería admitir la gestación por sustitución. En ese contexto de admitir la gestación por sustitución, y partiendo de esta línea, digamos, hay un primer debate que me parece central, que en la Argentina ha pasado desapercibido, tanto en el anteproyecto originario como en los sucesivos y demás proyectos legislativos, previo al código y posterior al código, que se han presentado, que yo creo que marca un punto, digo, que no se ha tenido mucho en cuenta, que sí se ha tenido en cuenta en otras leyes, que es el punto, es decir, dentro ya de este contexto de que hay que legislar y permitir, yo creo que el debate primordial, fundamental, es si es necesario judicializar, o dicho de otra forma, si yo para recurrir a la gestación por sustitución necesariamente necesito una sentencia judicial que así me lo declare. Y en consecuencia, el que me va a dar el derecho es la sentencia judicial. O no es necesario la judicialización. La línea en realidad, tanto del anteproyecto, del código que tenía un artículo, como de los proyectos sucesivos, incluso de los actuales, adhieren al sistema de la judicialización. Es decir, de que para recurrir a la gestación por sustitución se requeriría requerir una autorización judicial para que así se lleve adelante. En ese sentido, para mí decía, el punto clave es que este requisito es fundamental y que no debe haber judicialización. Porque la judicialización implica que estamos partiendo de que, si legislamos positivamente, digo, a favor de la permisión, en realidad yo no tengo el derecho, sino que tengo que ir a la justicia para que me declare ese derecho, a través de una sentencia judicial. Esto que, digamos, pareciera, por eso digo, insignificante o intrascendente, se puede ver claramente en dos temas, o en dos leyes, obviamente respecto del derecho de familia, que ha marcado un hito o un cambio sustancial en esto que estamos diciendo, lo judicial o no judicial, con dos temáticas que se han producido en los
digamos, en los últimos 10 años justamente. Una es la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, justamente hace 10 años, la 2618 del año 2010. Previamente en la Argentina, allá por el 2008, fin del 2008 y 2009, previo a esa ley, habían habido casos en los cuales se presentaron a la justicia matrimonios del mismo sexo, personas del mismo sexo para pedir la autorización judicial a casarse, y en este caso para declarar la inconstitucionalidad de lo que era el viejo 172 del Código Civil, que establecía la diversidad de sexo. Y a partir de aquel primer precedente que ustedes recordarán, previo a la ley, se declaró la inconstitucionalidad del 172 y se autorizó el matrimonio, en este caso en Capital Federal, que finalmente se terminaron casando en el sur, no sé si recordarán. Y a partir de eso, en el año anterior al dictado de la 2618, también hubieron muchos casos de declaración de inconstitucionalidad en la cual los jueces habían declarado esta circunstancia y así lo habían, digamos, autorizado, y en consecuencia, previo a la ley, hay muchos matrimonios de personas del mismo sexo que se casaron en vigencia de la vieja ley, pero a través del recurso de la autorización judicial. ¿En qué consistió el cambio de la 2618 legislativamente? En que a partir de esa ley, dos personas del mismo sexo pueden ir al registro civil y casarse. Con lo cual, el cambio sustancial es, obviamente, que yo tengo ese derecho y por lo tanto lo puedo ejercer. En este caso, en el registro civil, como cualquier otro caso de matrimonio. Y en eso consistió el avance legislativo fundamental. 2 años después, pasó lo mismo con la ley de identidad de género. Desde la década del 90 en la Argentina hay muchos casos que yo yendo a la justicia, me quiero cambiar de sexo, género, y se han obtenido sentencias judiciales en ese sentido. Pero ¿en qué consistía mi derecho a lo que sería hoy la identidad de autopercepción? Bueno, que yo fuera a la justicia, demostrara esta circunstancia y entonces el juez me autorizara y yo entonces me iba al registro civil a cambiar registralmente mi identidad. ¿En qué consiste el cambio de la ley de identidad de género en el 2012? En que hoy yo puedo cambiarme de sexo o género, de acuerdo a mi sexo autopercibido, extrajudicialmente. Es decir, me voy al registro civil, ejerzo este derecho conforme a un procedimiento administrativo, y me cambio de sexo o género. Con lo cual es un derecho. Yo no tengo que ir a la justicia para que me declare ese derecho. Bien. Esto también pasó, entre paréntesis, allá por el año 1987, con la ley de divorcio vincular. Hay muchas personas que se divorciaron y se volvieron a casar antes de la 23.515. ¿En qué consistió la ley? Que dictara el divorcio, entonces yo ya, obviamente, no tenía que recurrir a la justicia para divorciarme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, traspolado ese razonamiento a este tema que estamos hablando, el cambio sustancial sería que legislativamente, admitida la gestación por sustitución en la línea que estamos diciendo, la ley instrumentara un sistema o un procedimiento administrativo y no judicial. Digo, y no judicial porque entonces yo tengo que ir con todo lo que significa el costo, el tiempo de un proceso judicial y además esperar que una sentencia así me lo declare. Digo una sentencia porque destaco otra vez lo que decía, el derecho a algo y que la sentencia me diga que yo tengo el derecho, que es otra cosa. Teniendo yo que pasar por otro procedimiento. Entonces, yo creo que el sistema sería establecer en este sentido de la gestación por sustitución, un organismo administrativo en la cual ahí se establezca un procedimiento y las partes recurran, obviamente digo, este procedimiento porque acá hay muchos derechos en juego,
e intereses en juego, entonces obviamente el Estado descontamos que tiene que tener un control respecto de esto, ¿no es cierto? Es decir, y por eso digo, el no ir a la justicia no significa que deje librado a las partes, digamos, libremente, sino que establecer este contralor o este sistema a través de un organismo, un procedimiento administrativo en este sentido. Digo, para los acuerdos, para las condiciones y los requisitos que debe establecer la ley, en cuanto a la gestante, en cuanto a los comitentes, etc. Todo eso, digamos, después será tema de discusión, qué requisitos sí, qué requisitos no, pero digo, todos esos requisitos que pueda establecer la ley en un artículo o en una ley, que sea constatado o efectuado en forma administrativa. Yo creo que ese es el primer eje o el primer punto a discutir. Destaco, la línea, digamos, mayoritaria ampliamente es en todos los proyectos, incluso en el último, es la vía judicial. Recurrir para que se cumplan todos estos requisitos, para constatar todos estos requisitos, a la vía judicial con la correspondiente autorización judicial. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto, que también involucra a un debate importante para esta situación, es qué vínculos debe haber, o si debe haber algún vínculo, entre los comitentes y la gestante. En ese sentido, digamos, en la legislación extranjera hay distintas orientaciones porque en algunos países, para evitar el tráfico, o la idea que siempre da vuelta sobre esto, digamos, del tráfico, en el sentido de un interés ilegítimo que pueda haber, que obviamente hay que tener presente. Para evitar esta situación, algunos países, legislativamente, como el caso de Brasil, por ejemplo, resolvieron el tema y dijeron, bueno, se admite la gestación por sustitución, pero si es un pariente. Con lo cual, al establecer la condición o el requisito de parentesco, de alguna manera superaba la presunción, digamos, o el trasfondo que podía tener esa circunstancia por causas, digamos, económicas o intereses ajenos. El punto del parentesco es importante, pero me limita, porque entonces yo ahí tendría que recurrir, o tendría el derecho, los comitentes, a tener una persona dentro de la familia, como pariente, para que sea gestante. Entonces a mí me parece que en el estado actual sería muy restrictivo y que no estaría, digamos, justificado en el sentido de que necesariamente debe ser un pariente. En ese sentido, tanto el anteproyecto, de lo que fue el anteproyecto del Código Civil y Comercial, como en los proyectos ulteriores, e incluso en el último proyecto, se avanza un poco más en esto porque se establece un vínculo afectivo entre las partes. Digo, lo del vínculo afectivo es importante porque excede el ámbito del parentesco, estrictamente dicho. Es decir, y ahí habrá que dejar librado a la interpretación de cuál es ese vínculo afectivo, pero de alguna manera me abre un poco más esta situación o esta posibilidad de que entre las partes se pueda demostrar, ya sea en el procedimiento judicial, si fuera el caso, o administrativo, que existe un vínculo, digamos, afectivo, una relación afectiva entre las partes. Que ahí también, con ese vínculo, entre comillas, uno podría desvirtuar el tema de el interés ilegítimo, la contraprestación, que de alguna manera esto tampoco nunca se puede determinar o constatar, porque, digamos, siempre queda abierta esta situación en la cual, digamos, yo puedo hacer una presunción en virtud de esto, pero no puedo
asegurar con certeza de que no hay un interés económico detrás. Pero digo, con esta situación, de alguna manera, quedaría amparada esta circunstancia. Yo creo que este requisito de la relación afectiva es correcto, pero acá sí marcando la línea entre lo administrativo y lo judicial, en lo que decía antes. Porque fíjense que tanto en el anteproyecto como en los proyectos se establecía que debía haber un vínculo de relación afectiva, que obviamente debía ser autorizado por el juez. ¿Qué quiere decir esto? Que si no había un vínculo de relación afectiva, no había gestación por sustitución. Es decir, se cierra la puerta a la posibilidad de que, no obstante no haber vínculo o relación afectiva, pueda llevarse a cabo la gestación por sustitución. En ese sentido, yo creo que la exigencia de este requisito, que es importante, el vínculo afectivo entre las partes, sería válido administrativamente. Es decir, si en el procedimiento administrativo las partes a mí me demuestran que tienen un vínculo afectivo, se dará la autorización administrativa. Pero dejar abierto la posibilidad, y ahí sí, si no hay vínculo afectivo, de ir a la justicia. ¿Y por qué digo de ir a la justicia? Porque ahí la justicia, en el caso concreto, podrá probarse y demostrarse con todas las garantías de un debido proceso esa situación. Pero no dejar prohibido esto. Porque vuelvo a repetir, si alguien me pregunta, bueno, ¿en qué caso? Bueno, podría darse una situación, porque yo como persona podría tener una finalidad altruista de ser una gestante, sin conocer a las partes. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no dejar esa posibilidad, acá ya sí judicial, y ahí yo creo que se justificaría la vía judicial, porque como no cumplo con los requisitos, en este caso el requisito de la relación afectiva, bueno, ahí me tendré que ir, ahí sí yo creo que tendría que ir a la justicia para decir, bueno, voy a demostrar que no obstante de esto no hay una finalidad, digamos, ilícita. Pero digo, dejar abierta esta posibilidad de que pueda llevarse adelante una gestación por sustitución respecto a una situación que no haya vínculo de ningún tipo entre uno u otro, lo cual no significa que el juez va a autorizar automáticamente, y por eso digo, eso habrá que ver y dejar librado a esta posibilidad. Porque en definitiva, si no, lo que va a pasar en la jurisprudencia es esto, que ha pasado también con la ley de trasplante de órganos. Hay circunstancias excepcionales que no hay vínculo. Y si la justicia en un procedimiento judicial constata esta circunstancia de que estaría justificado por las circunstancias particulares específicas, yo creo que no habría ninguna razón para prohibir de pleno derecho en ese sentido. Por lo tanto, dejar abierta esta posibilidad me parece totalmente lógico, posible y razonable, digamos. Pero en principio exigir el requisito del vínculo afectivo. Quizá uno de los dilemas más importantes para legislar a favor de esto consiste, bueno, ¿cuáles son los requisitos o las condiciones que debe tener la gestante? Que ahí es donde aparece normalmente el mayor número de requisitos o condiciones para llevar adelante, en este caso, una gestación por sustitución. Fíjense que el anteproyecto el anteproyecto de Código Civil y Comercial decía que la gestante tenga plena capacidad, buena salud física y psíquica, al menos uno de los comitentes de aportado sus gametos, eso no importa, que la gestante no haya aportado sus gametos, que la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución de más de 2 veces, y que la gestante haya dado a luz al menos un hijo propio. Esto también en los proyectos posteriores y en el último se mantiene,
algunas exigencias comunes o concordantes en los distintos proyectos que son, bueno, que la gestante no aporte sus gametos, que haya dado a luz previamente y que tenga por lo menos un hijo, y que no se haya sometido más de 2 veces a estas técnicas. Este último requisito me parece el más claro e indiscutido, porque de alguna manera ya, si yo no tengo ese control, o una misma persona, digamos, una persona gestante, en este caso, recurre sucesivamente a estas técnicas, porque ahí ya puede haber una finalidad, o puede presumirse claramente, por más que no se demuestre una finalidad económica. En ese sentido, esto de 2 está bien, me parece, como requisito es lógico y razonable que la gestante no se someta a más de 2 casos de gestación por sustitución. Ahora, con respecto a no aportar los gametos, también puede ser justificado. No así me parece el otro requisito de que haya tenido hijos, porque este es un preconcepto donde yo estoy partiendo de la idea de que la persona, para someterse a estas técnicas como gestante, necesariamente debe tener un hijo. Me parece, esto es lo que más duda... Sí, hay una pregunta. Sí, doctor, disculpe. Antes que nada, algo que no dije al inicio, que pueden hacer las preguntas por el chat y yo lo puedo ir interrumpiendo al doctor Solari para Bueno, hablar claro, en el mismo momento que él está hablando del tema. Con respecto a esto que usted dijo, claro, a mí me surge la duda de si las clínicas de fertilidad exigen a la persona gestante que haya sido madre previamente, o sea, o por lo menos que haya tenido un hijo, se presume o sea, que la mujer tiene que haber querido ser madre previamente. Y quizás hay mujeres que no han querido ser exactamente. madres por decisión Me limita al personal, universo. pero sí quieren ser Exactamente. gestantes. Claro, sí quieren, ya sea Exactamente. por una relación afectiva con la pareja que sí tiene la intención Exacto. de ser padres, o no, Sí, como usted decía, por una intención sí, sí, sí. altruista. Uh-huh. Y eso sí es algo que hace ruido, me parece, en una de lo que preguntan. Sí, Doctor, le hago... en una situación, antes de que continúe para contestarte esa situación que Sí, me viene a la mente. Hay casos de la realidad que han existido en la Argentina, por ejemplo, hermanas como gestantes que no tienen hijos. Es decir, una claro. persona en esta línea que puedo decir, puede ser que yo no quiera tener hijos propios, en este caso como gestante, pero que mi hermana, por ejemplo, o mi hermano, o yo quiero hacerlo por ello. Ahí me parece que poner como requisito, digamos, determinante de que haya tenido un hijo, me parece un preconcepto, porque no abarca todo el universo de situaciones posibles. Sí, perdón. No, hay una pregunta que le hacen, que dice que aún así, si estuviera prohibida la gestación por sustitución, ¿no cree que esa prohibición lesionaría el derecho a firmar una familia? Entiendo Claro. que lo que... Claro, Sí, 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 hay muchos, yo creo que ahí con ese requisito hay muchos aspectos criticables, entre otros ese también, pero digo ya el básico, es decir, no encuentro, digamos, el límite o la condición justificada y razonada que haya tenido un hijo. Yo puedo admitir, digamos, y todos los proyectos ponen el énfasis de decir, bueno, pero usted ya pasó por la experiencia propia para que no se arrepienta. No sé, yo no soy psicólogo, no soy... Pero yo creo que el arrepentimiento está más allá de que yo haya tenido o no un hijo. Es decir, y esto ha pasado en la legislación extranjera, hay personas que aún teniendo 3 hijos, eh, se han arrepentido o no tenían ningún hijo y se han arrepentido. Me parece que ese aspecto, que puede ser válido en algunos casos, no es una condición, es decir, no es que yo porque tuve un hijo y sé lo que es tener un hijo, entonces me someto a esta técnica y no me voy a arrepentir.
o inversamente, por no haber tenido nunca un hijo, es probable que yo tenga ese vínculo o genere un vínculo en la cual después, cuando nace el hijo, no quiero entregarlo. Me parece que, reitero, no he leído ningún dato científico que demuestre esta relación causal, en cuyo caso ahí sí sería justificado. Es simplemente un criterio, digamos, doctrinario que se establece y que prevalece tanto en el anteproyecto como en los proyectos sucesivos de requerir o de exigir este requisito. Sí. Doctor, le hacen otra pregunta que puede ser que la condición de que haya tenido un hijo sea para asegurarse que la mujer esté en condiciones físicas de gestar. Sí, ese tema del requisito de condiciones físicas y psíquicas, por eso me parece importante esto, porque es un requisito autónomo, que tiene tanto el anteproyecto, tenía el anteproyecto como los nuevos proyectos, y ahí estará dado el informe de, en ese caso, de la salud física y psíquica. Ahí también. Me parece que yo no puedo presuponer que no puedo analizar la salud psíquica de una persona porque nunca tuvo un hijo. A mí se me ocurre que o deduzco que una persona, digamos, en la ciencia, en este caso un psicólogo, podrá determinar la salud psíquica independientemente de que haya tenido o no haya tenido un hijo anterior. Por eso no me parece una condición determinante, digamos. Sí lo de la salud física y psíquica, y ahí estará, justamente al pasar por ese requisito, se valorará que, entre otras cosas, si nunca tuvo un hijo, podría llegar a tener, si se da el caso, una incidencia particular que pueda salir del informe técnico, pero no en forma, digamos, previa y absoluta. Pero bueno, es un requisito, reitero, que en general tienen todos los proyectos. Sí. Doctor, le hago otra pregunta. ¿Usted cree que las personas que tienen la intención de ser padre y madre, o sea, que tienen voluntad procreacional, debe tener una edad, un límite de edad, más allá de que no puedan ser donantes de gametos y vayan a buscar, ya sea ovodonación Sí, sí. o a un banco? Sí, ahí también. ¿Tienen que tener un límite o puede ser un matrimonio mayor que desea de grande ser padres? Sí, yo creo que ahí también viene el elemento de establecer el requisito como aportante de los gametos, los comitentes, porque ahí también es restringir el acceso a la gestación por sustitución. Si bien puede ser la situación más normal y más común, yo no cerraría la posibilidad de que puedan recurrir con gametos de tercera persona. Ahí sí, en ese caso, lo pondría como requisito, como está, pero lo llevaría a la vía judicial, eventualmente, por ejemplo. Pero no cerraría esta situación o esta posibilidad, porque una persona podría querer formar una familia sin tener que recurrir a estos gametos o a partir de una edad, como vos decís, avanzada. Claro, pero No creo. no, que un juez de familia podría entender que al tener una edad muy avanzada, ese Sí, bebé no tendría una proyección por ahí de muchos años. no, yo creo Le que comento esto porque he leído el un problema. caso. Sí, He leído un quizás. caso donde se lo habían negado, la mujer tenía 59 y el hombre tenía 60, el hombre sí donaba y la mujer no, y iban a buscar un ovodonante, la persona gestante era una persona mucho más joven, de 30 y pico de años, pero lo que decían era que ahí había como que los padres eran muy avanzados en edad. Sí, es un recurso que se utilizó mucho en distintas situaciones, eh, que yo no sé si hoy quedaría un poco eh, con una convención que es la de los mayores adultos,
en contradicción, porque este sería un típico caso de discriminación en razón de la edad. Porque yo creo que si uno lee la Convención de Mayores Adultos, uno puede ver claramente que hay una categoría muy cierta, y en este caso es uno de los tantos casos. Digo uno de los tantos casos porque, por ejemplo, en una situación mucho más común, Brasil permite el matrimonio de una persona de edad avanzada, pero lo obliga a estar en el régimen de comunidad. Es decir, no le permite elegir el régimen de separación de bienes. Entendiendo el Estado que si una persona se casa, por ejemplo, a los 80 y pico de años, ejemplo, ¿no? En realidad, si se casa en un régimen, no, digo al revés, perdón, lo obliga a casarse en el régimen de separación de bienes, no en el régimen de comunidad, porque entonces como que habría una finalidad ahí intencional, etc. Bueno, digo algo que está en el Código de Brasil. Todo eso me parece hoy, visto a la luz de la convención, que es la más nueva, digamos, de mayores adultos, es una discriminación. Y acá, en este punto puntual, en esto que vos decís como argumento, no solamente en gestación por sustitución, sino también que se dio en adopción, en algunos fallos históricamente, Claro. decir, bueno, pero si los adoptantes son ya personas mayores, ahí yo me replantearía el tema de por qué una persona no puede ser adoptante o recurrir a la afiliación por la gestación por sustitución en razón de la edad. A mí me parece que estaría estableciendo esta discriminación en razón de estas circunstancias. Y de formar una familia, en este caso. Yo ahí es como que entro en esa faceta donde no encuentro o veo que esa justificación hoy puede tener un parámetro muy, en base a la convención de mayores adultos, un parámetro, digamos, muy discriminatorio, ¿no? De hecho, nuestra ley de adopción no establece edad máxima que establecen algunas legislaciones. Y es correcto. En principio yo no tengo una edad, tengo una edad mínima. Quizá esto visto hace 30 o 40 años, el fundamento es muy común, visto en distintos precedentes, en distintos temas o temáticas de familia. Decir, bueno, una persona ya de una edad avanzada es como no puede ejercer el rol de padre o los roles de padre, etc. Hoy yo lo vería más como una discriminación. Porque de hecho, nosotros en los últimos 20 años, por lo menos 20 años, asistimos a una situación sociológica muy importante de que hay muchos abuelos que crían como padres a sus nietos. Es decir, más allá de ser abuelos, que están en los hechos a cargo y es como un rol de padres. Esto Doctor, se ve en los 20 años muy común. Perdón que lo interrumpa. La realidad contrasta con lo que parece un preconcepto. Sí, perdón. No, perdone Sí, que... claro. Pero ese niño a los 10 años queda huérfano, porque esos padres que se les permite ser padres a los 60, a los 70, el niño queda huérfano. O sea, no me parece para nada que se los esté discriminando, me parece pensar en el niño y en una familia. Pero está bien, pero ahí viene otra vez, le tomo ese concepto, pero ahí viene otra vez la presunción de que en realidad huérfano puede quedar a cualquier edad de los padres. Bueno, sí, pero no facilitemos la orfandad desde ya. Pero no es una orfandad desde el punto de vista, sino del vínculo de uno de los progenitores o ambos, pero no de la familia. Bueno, digamos, lo que quiero decir es lo siguiente. Este argumento que estamos diciendo creo que es común en el sentido de decir, bueno, si hay, en este caso que estamos hablando, gestación por sustitución, de 10 casos y 4 o 5 casos son de personas de edad avanzada, bueno, yo podría entrar en ese sentido de hacer el razonamiento. Acá el tema es si excepcionalmente esa persona de edad avanzada
demuestran las condiciones y los requisitos y se lo prohíben o no se lo permiten solamente por la edad. Ahí es donde a mí me queda como una idea de discriminación en pero razón de la edad. yo creo Sí. que no es un dato menor la edad, y yo creo que No, no, discriminar, está perfecto. la, Sí, la sí. palabra discriminar que tiene mala prensa, y hay situaciones que es bueno discriminar, como en este caso. Desde ya que uno puede ser padre a los 25 y morir a los 30, eso nadie lo sabe, pero Sí. permitirle a una persona de 60, 65 ser padre, me parece no pensar en el niño, andar buscando después un tío, una tía, alguien, algún pariente que cuide a ese niño, no me parece para nada éticamente reprochable desde ya. Pero bueno, Pero eso es mi humilde opinión. sí, sí, no, lógico. Por eso digo, no, ese es un argumento que se utiliza. Lo que estamos diciendo es los aspectos, digamos, que a uno le puede parecer a favor o en contra. Digo, la filiación por naturaleza, una persona a los 70 años puede tener un hijo. Y no creo que el Estado le pueda prohibir de tener un hijo porque ya tiene 70 años. Biológicamente lo puede hacer y hay casos. Sí, A eso aislado. voy. Sí, lógico, lógico. Pero estas situaciones también, yo creo que van a ser aisladas. No sé. O lo someteríamos a una situación judicial, en lo que decía antes, para la autorización. No sé, yo a lo que voy, a Digamos, mí, a lo que voy, no prohibir de pleno derecho. O sea, decir, no, usted puede hasta tal edad. Ahí es donde a mí me parece que es una... claro, pero ¿sabe lo que pasa, doctor? Que yo creo Sí. que en pos de los derechos, ¿no? De que todo el mundo tenga derecho a todo y el progresismo, No, 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 a no. veces no se piensa, en este caso, en el niño, y ahí creo que está mal, Ujú. porque la ciencia avanza y está buenísimo, pero me parece que no hay que perder un poco el eje de la cuestión de la familia, me parece. Sí, 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 sí. Digamos, por eso es un tema a debatir en el sentido de que uno puede tomar argumentos a favor y en contra, digamos. Eh, yo creo que permitiendo excepcionalmente esta situación, no va a dejar de ser una situación excepcional. Eh, Quizás ver en y cada digamos, caso, porque no son todos los casos iguales. Digamos, no poner una edad límite, que eso por ahí sí sería muy tajante, o discriminar, digamos, hasta tal edad no, pero ver en cada situación, porque también es como dicen, puede haber tíos, puede haber una familia extendida para ese niño que no queda desprotegido. sí. Además de no saber, digamos, cuál es la edad, porque tampoco se puede tomar una edad. Pero bueno, por ahí ver eso, ver qué otra familia, qué círculo, qué vínculo hay alrededor de esas dos personas que quieren ser padres. También, claro, la judicialización podría llevar a determinar el contexto familiar, que en este caso, como decía vos, si tiene una edad avanzada y uno dice, bueno, previsiblemente tiene una proyección en donde antes de la mayoría de edad es natural o lógico que pueda fallecer, ¿cuál es el contexto familiar? Ahí digo, eh, no dar una situación, digamos, por eso digo, cerrada y absoluta, porque de hecho hay una variedad y un contexto muy grande que yo creo que también hay que tenerlo presente. Es cierto que esto del interés del niño en este tema es importante, pero es muy distinto a la adopción, porque ahí en la adopción el eje es ese interés superior al niño. Ahora fíjense que en el anteproyecto se decía algo que en los proyectos futuros desaparece, que era el primer inciso del anteproyecto, decía entre los requisitos que se tenga en cuenta ese interés superior del niño. No hay niño acá.
Por lo tanto, ¿cómo yo voy a determinar en unas técnicas de reproducción humana asistida ese interés superior al niño? Parece muy... De hecho, en los proyectos actuales desaparece ese requisito porque, digamos, una situación futura. Por eso, situación específica como esto de edad avanzada podría aparecer en una situación judicial en la cual dos personas que tienen una edad muy avanzada, ninguna de las dos tengan ningún entorno familiar. Entonces ahí podría aparecer esto que dice usted antes, que es decir, bueno, en realidad yo estoy creando un vínculo que en el corto plazo no solamente se van a quedar o se pueden quedar sin padres, sino que además se quedan sin la familia con la cual yo he creado ese vínculo. O no, o al revés, y entonces ahí es donde habrá que analizar la situación. Por eso digo, no cerrar como recurso, digamos, absoluto y previo y en abstracto. Pero bueno, son requisitos que mayoritariamente están en los distintos proyectos. Quizás también, para mí el más cuestionable como requisito, tanto del anteproyecto como de los proyectos incluso actuales, es esto de exigir la imposibilidad de la procreación. Porque ahí yo estoy limitando un proyecto de familia a la hipótesis de que yo pueda recurrir a la gestación por sustitución en el caso de que no tenga imposibilidad de procrear. Y ahí me parece mucho más cuestionable eso. Porque fíjense que en adopción, por ejemplo, no existe ese requisito, lógicamente. O sea, yo puedo recurrir a la adopción pudiendo tener hijos, e incluso habiendo tenido hijos de otra unión. La pregunta sería, y el debate, por eso planteo esta cuestión, porque todos los proyectos tienen esto, de que para recurrir a la vía de la gestación por sustitución, los comitentes, en este caso, tienen que tener la imposibilidad de la procreación. O ser, en el caso, dos hombres, etcétera, que ahí estaría demostrado. Pero vamos a poner el caso heterosexual. La hipótesis de un matrimonio heterosexual. La pregunta o la reflexión que yo hago es, ¿por qué voy a restringir a que estas personas puedan recurrir a la gestación por sustitución siempre y cuando me demuestren la imposibilidad de la procreación? Pero eso también, por eso digo, es un tema debatible, porque de hecho reconozco que están en todos los proyectos, pero yo lo veo como una forma de restricción a la elección de un recurso, de una técnica, sin necesidad de esto. Yo creo que la ley nacional en este sentido, la 26862 que ha reconocido, digamos, la cobertura médica, yo creo que fue un gran adelanto, porque fíjense que esa ley, para recurrir a las técnicas de reproducción humana asistida, es muy abierta. No exige estado civil, que en su momento fue importante, porque, digamos, y tiene un valor, me parece importante, porque es dejar abierto como modelo o como recurso a situaciones, digamos, totalmente amplias. Por eso digo, la pregunta sería, acá, si la gestación por sustitución estaría instrumentada solamente como recurso o como vía en determinadas circunstancias o como una elección que yo pueda tener, sin tener que demostrar esto de la imposibilidad de la procreación, etcétera, etcétera. Ese también es un tema abierto a debate, porque las partes puede acaecer que no, aún teniendo o aún no teniendo la imposibilidad de procrear, no quieran llevar adelante este embarazo, en el caso de la mujer, por ejemplo.
Pero bueno, por eso digo, es un tema también que se tendrá que analizar y debatir. Esto de analizar y debatir me parece que es importante porque así como señalaba que es importante que haya una ley, lo importante sería que cuando haya la ley se debata en el sentido de todo y cada uno de estos aspectos, porque normalmente el legislador argentino aprueba libro cerrado, todo, entonces todas estas cuestiones que son muy interesantes desde el punto de vista ver los pros y los contras, es como que a veces queda todo a libro cerrado y decir, bueno, esto es sí o esto es no. Y eso me parece un escenario o una práctica legislativa que es delegar el debate no solamente a la doctrina, sino después a los jueces. Porque los jueces después tienen que decir, ah, esto es injusto, o está mal, o por qué hay esto. Digamos, no hay una... Es como que no tiene un proceso, digamos, de razonamiento, y muchas veces se aprueban cosas o cláusulas, etcétera, porque tiene esto que está a libro cerrado. Entonces, bueno, habrá que debatir, dice, ¿cuáles son los argumentos para poner este requisito, para no poner? Bueno, entonces, uno cuando tenga que votar, en este caso un legislador, dirá, bueno, yo creo que esto es razonable, esto no es razonable, y yo creo que en este tema hay un montón de aspectos debatibles y analizables y discutibles, porque digo, esto no es que todos tenemos que estar de acuerdo con algo, o que hay unanimidad de criterio tanto legislativos como en el país. Y entonces estos temas conllevan esta situación. El otro debate importante es con respecto a la gratuidad o la contraprestación. Obviamente, para evitar el tema del tráfico y el interés económico, el principio general claro e indiscutido es la gratuidad. Ahora, el debate importante es, bueno, la gratuidad no significa que yo no tenga que cubrir determinados rubros y gastos, en el sentido de que no solamente respecto a todas las erogaciones que ha tenido que hacer la gestante en razón de estas circunstancias, sino también el tiempo que le ha llevado y que lo ha dejado sin posibilidad de ejercer su oficio, profesión, arte o lo que fuera, y en ese sentido ver cómo yo puedo, digamos, tener esa compensación en ese sentido, que también se presenta en el último proyecto como posibilidad esto de la compensación. Pero esto de la compensación hay que ver, por eso digo, y discriminar los rubros y los aspectos y los alcances, porque no es tampoco un tema sencillo, porque de lo contrario la gestante estaría soportando o debería soportar erogaciones o gastos o pérdidas que no sería lógico y razonable que así sea. Doctor, Sí, disculpe, tengo una pregunta que le hacen en relación a la imposibilidad de efectuar un contrato con la gestante, en atención a lo sí. que usted había dicho con respecto al arrepentimiento, porque entiendo, dicen que es una contratación de objeto prohibido. Si en el proyecto este tema se habla algo. No, es, digamos, al legislarse específicamente sería o estaría dentro de un objeto prohibido, dentro de un objeto permitido. Ahora, aún estando dentro de un objeto permitido, también es cierto que aunque la ley diga eso, no está exento, como dije que pasó en otros países, de que pueda haber un arrepentimiento. Y entonces ahí la justicia, en general, ahí se hace valer los términos del contrato, si está permitido en este caso. Ahora, eso también no evita de que se analice el caso concreto y las particularidades que puedan darse en ese contexto. Lo mismo al revés, un arrepentimiento por parte de los comitentes. Digamos, Sí. ahí ya hay conflicto y tendrá que ver la justicia en el caso concreto. Yo creo que ahí una ley no puede establecer un parámetro general, pero no puede establecer las vicisitudes o las especificidades que se puedan dar en esa variable de situaciones que se dan en este caso. Sí, como tiene, que creo que es positivo
un proyecto de este año, es la contratación de un seguro. Eso es importante por el tema de la gestante, de todo lo que pueda significar el riesgo y situaciones derivadas de ello. Por acá también puede pasar una circunstancia donde el gestante se muere. Si llega a pasar eso, en el caso argentino, un juez puede decir cualquier cosa. Digo, en el sentido que puede aplicar una cosa u otra, porque no está previsto. Y por eso decía yo al comienzo, nosotros hemos tenido la suerte hasta acá de que los innumerables casos judiciales siempre han habido acuerdo y nunca ha habido conflicto. Eso es muy importante. Porque el conflicto a veces entre las partes o ajeno al mismo. Y en ese sentido, digamos, tiene que haber toda una serie de previsiones en virtud de las vicisitudes que pueden acaecer todo este proceso que se lleva adelante, ¿no? Por otra parte también, a veces se dice que la gestante, ojo, puede ser en la Argentina, puede ser una mujer o un hombre registralmente. Porque como nosotros tenemos la ley de identidad de género, podría suceder que la que da a luz sea un hombre registralmente, es decir, sea biológicamente una mujer, pero cambió de sexo o género. En ese caso, por eso digo, legalmente es posible de que la persona gestante pueda ser registralmente, al momento de llevar a cabo la gestación, un hombre. Digo, si da luz en este caso por la ley de identidad de género. El problema que ha, digamos, en el caso argentino post-código, lo que la jurisprudencia de alguna manera ha disentido hasta acá en los casos que hizo lugar a la gestación por sustitución, es si declaraba o no la inconstitucionalidad del 562 o no, porque algunos fallos declaran la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del 562 claramente, y otros sin declarar la inconstitucionalidad por aplicación del artículo 1 y 2 del Código, en virtud de ante el silencio y aplicación de los tratados internacionales, no declaran la inconstitucionalidad. El problema es que el 562, el del Código nuevo, es muy claro porque en la voluntad procreacional, justamente en las técnicas y en el título de voluntad procreacional, dice los nacidos por técnica, los nacidos por técnica de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz, es decir, la gestante. Que lo único que tuvo que haber cambiado el código, porque, digamos, esto que establece que es lógico y natural en la afiliación por naturaleza, justamente en las técnicas yo tengo que replantear esto. El problema es que el 562 dice eso. Por lo tanto, la gestante justamente no quiere ser la madre. Y en nuestro derecho, tanto en el viejo código como en el nuevo, como sabemos, la maternidad se determina aún en contra de la voluntad. No se requiere el reconocimiento. Es decir, producido el parto, la inscripción de la misma puede ser dado por un tercero, se acredita el certificado del médico obstetra, la identidad del recién nacido, y por lo tanto no requiere la voluntad o el reconocimiento de la madre, lo cual es un problema. Porque, digamos, ha sido un problema en los casos de gestación por sustitución en la Argentina, en muchos casos, porque muchas veces cuando fueron a la justicia, y aún se ha reconocido la gestación por sustitución, tuvieron que hacer una rectificación del acta, porque legalmente ya la gestante era madre, y entonces acá ya hay un daño irreparable, además del niño, porque registralmente en su momento tuvo como madre a la gestante y después tuvo a los que tienen la voluntad procreacional. O sea, no es un dato menor, porque aún en el caso en que se haga lugar, yo tengo que modificar todas estas identidades.
Y entonces, acá, hoy, en la Argentina, al no haber ley, la gestante está en el riesgo, salvo que haya, como ha habido planteos judiciales anteriores, que sería lo recomendable, antes de iniciar las técnicas, que yo ya tenga la sentencia, y entonces yo como gestante ya sé que el hijo que van a hacer de, esto va a ser de los comitentes, pero si yo inicio el camino de las técnicas y después me voy a la justicia, el riesgo de la gestante obviamente es que cuando se produzca el parto va a ser la madre. Y después voy a tener que ir a discutir en todo caso a la justicia, lo cual es un problema. O el otro problema que ha habido en casos judiciales, más grave todavía para el interés superior del niño, ya nacido, obviamente, es que como la gestante no quería asumir la maternidad, no se había producido esa circunstancia. Y ya estaba, digamos, a cargo de los comitentes de ese niño. Los comitentes que en este caso no tenían todavía vínculo filial. Digamos, ahí está todo también una incertidumbre respecto a esa circunstancia del camino. Fíjense que hay un caso que está incluso en la corte. A veces pasan 1 año, 2 años, 3 años, porque hay fallos que son de primera instancia que quedan firmes, pero hay otros que son de cámara, y bueno, hay todo un tiempo, y ahí hay toda una evolución, digamos, respecto de esa situación de incertidumbre que no es menor. Y por eso decía que el escenario, así como está en la Argentina, es el peor escenario. Porque hay un montón de... Es más, fíjense que los centros de salud en general establecen un acuerdo, un contrato marco, ¿no es cierto? Y las partes celebran. Bueno, en realidad, ese contrato o ese acuerdo, si una de las partes que no ha pasado va a la justicia, puede plantear la invalidez de eso o de esa cláusula, porque uno dice, ¿cuáles son las cláusulas posibles? Y no sé, si no hay ley. En la medida que pasa, como ha pasado, que ninguna de las partes ha tenido conflicto y todas han aceptado, no hay ningún problema. Bienvenido sea acá. Pero si alguna de las partes dice, no, esta cláusula que yo firmé en realidad, no, ahora no estoy de acuerdo, al no haber un marco legal, puede ser que la justicia me diga, sí, sí, usted firmó y entonces se aplica la autonomía de la voluntad, o me puede decir, no, no, esta cláusula es contraria al orden público, ejemplo. Toda esa incertidumbre, yo como abogado incluso, de una de las partes, si me muestran un acuerdo, le digo, ¿está bien? Y sí, está bien en términos de principios generales, pero yo no le puedo dar un asesoramiento preciso y concordante para evitar la incertidumbre, en la cual las partes me digan, pero doctor, no vamos a tener problemas con esto, y no sé. Esa es la realidad hoy. Disculpe, doctor. Legal. Sí. Hay una serie de preguntas, pero quería tomar la palabra la doctora Nora Díaz para preguntarle algo, sí, y después le digo lo que están escribiendo en el chat. Sí, perfecto. Sí, sí. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, en realidad, más que una pregunta, es una apreciación, ¿no?, que me interesaría hacer. Tenemos una reforma en el año 94, estamos hablando allá lejos y hace tiempo, que resalta todo este tratado. Que tenemos una constitución del año 94, allá lejos y hace tiempo, que recepta estos tratados sobre derechos humanos. Un código con un espíritu que resalta total y absolutamente la autonomía de la voluntad. ¿A usted le parece que a esta altura de los acontecimientos, cuando hemos resaltado la ley de diversidad de género, el matrimonio igualitario, se pueden estar discutiendo estas condiciones? Primero, que ponga a la mujer en el lugar exclusivamente de reproducción, porque le exija para ser gestante que sea madre. Segundo, que establezca un límite de edad para poder formar una familia. Me parece como que todas estas condiciones van a generar más conflictividad, y es un desgaste judicial permanente, porque tenemos una constitución perfecta, una ley
un código que me parece que ha legislado con un espíritu, debatido y recepcionando los adelantos tecnológicos. Y seguimos debatiendo para sobrecargar a la justicia con estas declaraciones de inconstitucionalidad. La verdad que el progresismo que muchas banderas levantan, acá estoy escuchando que progresismo hay poco en nuestra cabeza. Discúlpenme, Sí, sí, pero realmente estamos debatiendo cuestiones que han sido... Yo parezco una libertina en realidad, pero yo cuando lo escucho a usted decir, un hombre hoy puede ser gestante, madre gestante, y sí. Claro. Porque, sí. O sea, estamos en un punto de haber recepcionado tantos avances legislativos y volver a discutir todas estas cuestiones es verdaderamente ilógico. Perdone que he sido tan directa, pero... No, me parece una reflexión válida porque justamente esto llama la atención, por eso leía el anteproyecto y los proyectos sucesivos que requieren todos estos requisitos. Ahí estaría el debate de lo que usted está diciendo. Es decir, y el problema es peor, la judicialización. Es decir, que como usted dice, acá el tema es que en esta línea los proyectos van a ser cada vez más restrictivos en definitiva. Porque digamos, hoy yo, al no tener una ley, fíjense que la justicia, que ha hecho lugar a la gestación por sustitución en muchos casos, no ha tenido esos requisitos. Y en ese sentido, admitió y se analizó. Yo, en línea un poco con lo que decía recién vos, yo creo, y ahí es donde a mí por eso hago estas reflexiones respecto a estos requisitos. Estos requisitos tienen, cuanto más requisitos hay, más limito yo, y entonces menos derechos. Eso es lo que yo veo como camino indirecto, porque más allá de decir, bueno, vamos a legislar sobre gestación, estamos de acuerdo, sí, un avance, bueno, pero ¿cuáles son los requisitos, las condiciones? Y cuando vemos que hay algunos requisitos donde tienen esto, lo que le decía, por ejemplo, en un requisito que me llama mucho la atención, que coinciden todos, que dice, tiene que haber imposibilidad por parte de la procreación de los gestantes, de los comitentes. Y ahí entonces estamos limitando un proyecto de que nos familia. Vuelve a colocar en el mismo lugar. Otro requisito que nos vuelve a colocar como mujeres en el mismo lugar. Va y viene, en el lugar. Sí. O sea, cuando venimos receptando, a ver, vamos a ser coherentes. Si vamos a levantar determinadas banderas, hoy estamos hablando de que los derechos receptados constitucionalmente son ley del Estado Nacional. Entonces hay cosas que nosotros nos tenemos que dejar de discutir, me parece. Diría yo. Sí, por eso es importante replantear esto, porque yo creo que el camino, en muchos casos de esto, habiendo estos requisitos, incluso algunos están cerrados, el camino seguro va a ser, como decía vos recién, la judicialización para pedir la declaración de inconstitucionalidad de ese requisito. Pero estoy seguro. Obvio. Entonces hoy, empezar a legislar poniendo un montón de requisitos, empezar con algo viejo. Por eso a mí lo que me llama la atención es tanto del anteproyecto como los proyectos sucesivos que van en esa línea, porque en definitiva, ¿en qué cambiarían esos artículos o leyes? En que ahora ya habría una ley expresa que me diga a mí, si se dan esos requisitos, que puedo llevar adelante la gestación por sustitución. Y hasta acá podría haber un juez que me diga no. Eso, digamos, sería un avance, es decir, que ahora ya, si yo cumplo con estos requisitos que están establecidos en la ley, voy a tener el derecho a la gestación por sustitución. Ahora, tengo que cumplir con esos requisitos. Entonces, un poco como decía recién al comienzo, no es un derecho. Es lo mismo si las personas del mismo sexo o la persona que quiere cambiar la persona del mismo sexo que quieren casarse.
o la persona que quiere cambiar su identidad de género tiene que ir a la justicia para que la justicia, después de una serie de requisitos, le reconozca ese derecho. Entonces, vuelvo a lo que decía originalmente, entonces no es un derecho, es una concesión del Estado para que me diga, en este caso, a través de una sentencia judicial, bueno, ahora sí usted tiene este derecho. Y esa es me parece el debate central, no que haya una ley o no, sí, que hay una ley obviamente, sí, pero digo, ojo que acá después que haya una ley que me establezca todo esto, me diga, bueno, pero estamos en el mismo punto. Porque siempre cuando vamos a legislar perdemos el norte. Si no conocemos cuál es el norte, es muy difícil que podamos legislar como debemos, porque el norte lo tenemos. El norte ya lo tenemos. ¿Y cuánto hace que lo tenemos? Claro. Digamos, el requisito ineludible en la cual el Estado tiene que tomar sí los recaudos es la realidad biológica. Es decir, la constatación de esa, digamos, documentación base que tenga el Estado para que esas personas nacidas por gestación por sustitución, en este caso, como tiene en el nuevo código respecto a las personas que nacen por técnica de reproducción humana asistida, quiera recurrir a su realidad biológica y entonces yo tener esa garantía. El Estado como garante. En este caso yo tengo que establecer el recaudo del derecho a la identidad. Esa identidad biológica, exacto. Ahora, requisitos así muy cerrados para los comitentes o las gestantes, ahí es donde a mí me vuelve como diciendo, bueno, pero al final es un avance, pero no es tanto, o es para los casos más comunes o habituales. Tal vez me parece que cuando nosotros pensamos en un avance al legislar determinados institutos que lógicamente tienen que ver con los avances tecnológicos o tiene que ver por ahí con resaltar esta cuestión de la igualdad, de la libertad, nosotros estamos como limitados siempre a pensarlos desde un lugar de una lógica que no tiene mucho que ver con esos avances. No sé si logro explicarme, pero claro, sí, me parece que siempre como que nos quedamos ahí, vemos el instituto en sí como un avance, pero no los requisitos, las condiciones que ponemos tendrían que ser de avanzada también, porque nosotros, nuestra legislación realmente, si nosotros la analizamos en Latinoamérica, yo creo que es de avanzada en todo aspecto. Y sin embargo, cuando queremos registrar un instituto, volvemos para atrás. Retrocedemos siempre, me parece. Sí, como dice usted, a veces se pierde el norte. Sí, yo creo Nos que sí. quedamos ahí en decir, bueno, hay ley y tal cosa, pero ¿qué dice la ley? Por eso digo, el análisis de esto es lo que me parece más interesante, porque justamente esta temática que hoy estamos tratando es analizar una situación de decir, bueno, este es el contexto. Consideramos que con estos proyectos avanzamos verdaderamente en el sentido, o se puede establecer otros aspectos, otros requisitos para que realmente, si estamos de acuerdo que es un derecho, porque como decía al comienzo, está una persona legítimamente válida que dice, no, yo estoy en contra de la gestación por sustitución. Bueno, entonces ya es otro debate, un debate ideológico. Ahora, cuando uno está a favor de legislar, a favor de la gestación por sustitución, ahí donde viene lo que decía al comienzo, una amplia gama de decir, bueno, sí, pero es más flexible, más amplia, al final termina siendo una situación medio hasta engorrosa muchas veces. Y para mí el tema de la judicialización en estos casos, si hay una relación, ni hablar si hay una relación de parentesco. Vamos a suponer una hipótesis la más cercana, que la gestante sea mi hermana.
aún en el proyecto, la pregunta es, ¿para qué voy a judicializar? En ese sentido, para llevar adelante esta práctica. Yo podré establecer, vuelvo a repetir, requisitos administrativos en atención a otras circunstancias, etcétera, como esto de la realidad biológica, etcétera, y está claro. Ahora, la pregunta es, ¿para qué judicializar en ese contexto, en esa situación? Entonces ahí volvemos con que, bueno, es un derecho, pero no es tanto. Por eso yo lo comparo mucho con el tema de identidad de género y matrimonio de personas del mismo sexo. Porque ahí esa línea de frontera es importante entre decir, bueno, ¿en qué consiste este derecho? Y ahí en ese sentido me parece un avance en ese, digamos, contexto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el secreto va a estar en que los requisitos sean más amplios o más restrictivos. Ahí va a estar el secreto, porque si no, es como decía vos recién. Estamos hablando del instituto, pero tenemos que hablar del contenido de ese instituto para decir, bueno, hacia dónde vamos, cómo vamos, a dónde estamos. O esto va a ser implementable desde el punto de vista normal, común, habitual, o va a ser un mecanismo totalmente o bastante complejo. Pero bueno, ese es el debate. No sé, decías de preguntas que había. Sí, doctor, gracias, Nora. Hay una pregunta que le hacen de que por qué una mujer, bueno, o un hombre que decide ser gestante y poner su cuerpo al servicio y al deseo de otro, no puede cobrar una remuneración por todo lo que un embarazo implica. Sí, ese también es un debate. Yo le digo, no estaría cerrado a esa situación. No. Lo que pasa es que el argumento muy utilizado por el tema de los que no quieren legislar sobre la gestación por sustitución, etcétera, es el tema de la ilicitud y del tráfico. Y entonces digamos, yo creo que en primer lugar, en esa situación hay que ver que es como contraprestación. Por eso decía lo de compensación, porque a lo mejor uno lo saca de lo que es, digamos, un cobro, como decir, esto vale tanto. Ahí me parece que puede sonar un poco. Ahora, lo que sí yo creo que tienen que tener todas esas previsiones, digamos, de las erogaciones, lucro cesante, etcétera, y en eso creo que tiene que ser satisfecho totalmente. Pero no ponerlo como contraprestación en el sentido de que esto vale tanto. Sí, el hecho de que esa persona, Aún por siendo ejemplo, así, ya tenga que dejar de trabajar, tenga que tener después una licencia porque exacto. tendrá un posparto, Sí, en sí, sí. definitiva, Que por sí. otra parte, claro, que por otra parte, en los hechos, ni la justicia ni el ámbito administrativo puede constatar. Es decir, en definitiva, digamos, puede existir esa situación, esa finalidad. No hay un mecanismo estricto por la cual yo pueda decir, bueno, yo tengo la certeza de que acá hay una finalidad altruista, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es lo que un poco uno tiene con los rubros que manejar o no. Quizás ahí el requisito estaría dado en base al límite de esto que no puede ser más de 2 veces gestante. Pero sí, lo de las contraprestaciones hasta puede llegar a ser discutible o inversamente. Pregunto, ¿por qué no? Ahí tampoco me parece, yo no veo un impedimento, digamos, pero digo, bueno, si la ley quiere poner un requisito,
de que cubra determinados rubros y otros, no hay ningún problema, digamos. Y no ponga directamente una contraprestación, en el sentido de una cifra determinada, pero eso también es un tema que uno tiene a veces que superar viejas estructuras o conceptos, como si necesariamente, porque digamos, aún ese que recibe una contraprestación, yo me imaginé en varias situaciones, ¿no? Y vamos a suponer yo soy una mujer, y que digo, bueno, uno puede decir, bueno, para evitar el tráfico y que esto sea un negocio, o que esto sea el motivo por la cual yo llevo adelante. Bueno, pero si yo soy gestante, cualquier persona mayor, capaz, sabe que asume un montón de riesgos. Doctor. No es que decir, bueno, yo voy a ir a cobrar, porque voy a cobrar 10 pesos, me someto a esto. O sea, hay toda uno tiene que poner el cuerpo. Por lo tanto, Sí, doctor. yo no creo que haya ahí una situación en la cual dice, bueno, esto se va a reducir como si fuera un negocio porque está recibiendo una contraprestación. Hay todo un riesgo que pone en juego la gestante, que es mucho más complejo de lo que parece, sí. Sí, Doctor, no, una pregunta, sí. Dale, Caro. Gracias. El año pasado en Telefe se hizo una serie que tocaba este tema, que ahora no me acuerdo el nombre. Sí. Eran 4 mamás. Había una mujer trans, que era la que aportaba el esperma, después estaba la chica, la mamá gestante, mamá no, la gestante, ¿no? Que es la que cobraba, incluso se planteaba la posibilidad de que ella vivía de ser gestante, ¿no? Y después la mamá que aportó, que donó los óvulos, y la otra mamá no me acuerdo. No sé si tuvieron posibilidad de verla. No, y a lo que voy, sí, creo que... lo que nos está faltando como sociedad es el debate, porque justamente si es remunerativo o no, Claro, o sea, exactamente. bueno, eso de última se discute, se plantean las posiciones, sí, pero me parece que el Congreso, tanto los diputados como senadores, nos deben los debates, que no se dan, como usted dijo, y pasan la pelota al área académica o a la justicia, ¿no? A la justicia, claro. Esa es la gran deuda que tienen ellos con nosotros. Y otra de las cosas que yo creo que... Porque fíjese una cosa que es importante, esto que decís, por eso te interrumpo, que es muy importante y quizás no se percibe socialmente eso. En el 2010, hace 10 años, el ejemplo muy claro de esto es la ley de matrimonio en personas del mismo sexo. Por distintas circunstancias, que importan un montón de factores ajenos, etc., ustedes recordarán que en ese año, casi 7, 8 meses, se puso en escena, en la opinión pública, ese tema. Sí. Y se generó todo un debate, a tal punto que originariamente había las posturas determinada a favor y en contra. De hecho, el Senado, o la mayoría de los integrantes del Senado, cuando estaban diputados, decían, no, estábamos en contra. La mayoría, una encuesta de los senadores, en este caso, donde estaban en contra. Como estuvo en la opinión pública, se debatió, se analizó, se dieron argumentos, etc. Fíjense que hay muchas personas que han cambiado de postura, y digo muchas personas, y que hay un dato muy importante en esa ley, que todos los partidos políticos finalmente dejaron a la libertad de conciencia de cada uno. Es un dato sociológico muy importante, porque además en todos los partidos políticos hay gente que votó a favor y gente en contra. Claro, está buenísimo eso. Es decir, uno puede decir que esta no es una ley de decir, bueno, esto es de este partido, donde dijeron todos vamos para acá, vamos todos para acá, sin pensar, esto es así, o no, esto no es así. Por eso digo el valor que tiene eso, porque que lo instaló la opinión pública por sociedad, por circunstancias ajenas, que no es una cosa premeditada, y que ha llevado a muchos legisladores incluso, dicho en el recinto, de decir, bueno, yo en realidad estaba en contra, pero he escuchado estos debates, he escuchado opiniones, etcétera, y cambio el voto.
Claro. Y yo creo que ese es el camino en todos estos temas. Entonces, en esta temática, yo estoy seguro que hay muchas personas, todos, digamos, tenemos en otros temas, ¿Se escucha? No. No se escucha, ¿no? ¿Doctor? Se le trabó al doctor. Qué mala conexión en Cava, che, ¿no? Qué mal servicio. Ahí va a volver, ahí va a tratar de volver, me está avisando del colegio de abogados que se fue, se le salió. Así que ahora lo tratan de Ahí está. volver. Está mutado. ahí está. Ahí está, doctor, sí, lo Ahí escuchamos está. Sí. otra vez. Sí, sí. No, por eso decía, eso es muy importante, porque más allá de la discusión a favor o en contra de la gestación de sustitución, que siempre va a estar presente, creo que en lo que decíamos hoy es analizar estos requisitos, estas condiciones, porque muchas veces si analizamos y debatimos, en algunos casos podemos decir, sí, bueno, este requisito está bien, o este requisito no está mal, o Claro. podríamos pensar, ese es el miedo que yo tengo, en el sentido de que cuando salga una ley de esta, sea un día que sale la ley y dice, bueno, hay que aprobar esta ley así como está, y entonces se pierde o se delega en realidad a la justicia todo un debate que tuvo que haber sido legislativo, porque hay muchos requisitos en los cuales uno habrá que analizar. Entonces yo puse este requisito, digo, bueno, ¿cuáles son los argumentos a favor y cuáles son en contra? Claro. Bueno, a ver, un legislador que gane, y yo, me convenció esto, me convenció lo otro. Yo creo que ese es el camino. Claro, aparte no siempre vamos, ni tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero bueno, el tema es fundamentarlo. Sí, Yo lo que le quería preguntar, si usted sabe por qué con el código que hace poquito cumplió 5 años, ¿por qué no se aprovechó en ese momento o no se quiso legislar sobre este tema? Y quedó, digamos, ese artículo, el 562, que lo dejaron expuesto para ser atacado con planteos de inconstitucionalidad, con una redacción tan arcaica, porque poner que la gestante, que la madre va a ser la que va a dar luz, o sea, yo creo que ni el propio Vélez Sarsfield hubiera escrito así. Pero es que este es un principio que viene, del derecho romano. Hoy la otra norma que decía que la reforma constitucional, la apertura de los tratados, etcétera, fíjense que estamos hablando del 562, del nuevo código del 2015, que viene de un principio que hasta muchos lo conocemos como una frase del derecho romano, que es la maternidad se determina por el parto. Mater semper certa est. Eso que era obvio en el derecho romano, en el Código de Vélez en 1870, decir hoy en el 2015, en el título de las técnicas de reproducción humana asistida, es por lo menos un atraso significativo de esto. Porque hoy justamente lo que está en discusión y en debate en la ciencia hace muchos años es la maternidad. No es que se determina solamente por el hecho biológico o genético. Bueno, lo que está diciendo el 500 en ese sentido es que la que da luz es la madre. Constatada el parto, esa es la madre. Por eso, en el fondo, digamos, esa frase es como que si se hubiese debatido en esto que decíamos, en el Parlamento, más de un diputado o senador hubiera levantado la mano y dice, pero esto es una barbaridad. ¿Cómo vamos a decir esto? Estoy seguro, porque uno lo somete a un test de racionalidad y no resiste. Solamente haciendo una cosa, decir, bueno, se aprueba a libro cerrado. Que es lo que ha tenido que hacer después la justicia, y en la mayoría de los casos judiciales, a 5 años, y en muchos casos, los jueces de sentido común,
ha dicho, no, esto no es convencional y constitucional, no obstante lo que se declama. Porque dice, ¿cómo yo voy a sostener la racionalidad? ¿Se le volvió a cortar, doctor? No, yo no lo escucho, no sé si alguien lo está escuchando. No se escucha. Vamos a ver si puede volver a conectarse. Ahí está. Ahí está, doctor. Ahí está. Había ido otra vez la... ¿No Sí. sé qué otra pregunta? Creo que no, creo que estaban todas, doctor. Déjeme que me fije si alguien más Hay quiere hacer alguna pregunta. Sí. Hay un comentario de gestación por sustitución que yo hice en un grupo de Facebook que está en Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari, que ahí subimos comentarios y fallos, y en este caso un comentario también del proyecto actual, y que se pueden incluir, algunos estarán seguramente, que subimos ahí comentarios, fallos, ya sea publicados o no publicados, ¿no? Y hay uno de gestación por sustitución. Sí, perdón. No veo a nadie, doctor. Si estaba poniendo que si alguien quiere tomar la palabra o hacerle alguna otra pregunta al doctor, que me escriba por el chat o levante la mano. Pero bueno, si no, doctor, si a usted le parece, le agradezco muchísimo. La verdad que ha sido muy enriquecedor, sobre todo el debate y el tener distintas opiniones, que a eso apuntamos. Sí, sí, sí. Y para nosotros, que desde el Instituto de Derecho de Familias de Junín y del Colegio de Abogados, estamos muy agradecidos, ha sido un honor tenerlo. Muchísimas gracias por su tiempo, porque usted me imagino que debe estar con muchísimas cosas y tomarse este tiempo y siempre tenernos presente acá en Junín, para nosotros es un honor. Así que, doctor, muchísimas gracias. Si alguien quiere aportarle algo más, bueno, Igualmente, me gracias avisa. a usted, muy amable, un gusto estar con todos ustedes compartiendo estos temas de debate y de interés, ¿no? Sí, la verdad que sí, doctor. Muchísimas gracias. Ya le digo, lo mejor que nos llevamos es el debate enriquecedor y tener, obviamente, Debate, exacto. Sí, Sí, bueno, por supuesto. Sí. todo lo que suma en un tema tan importante que espero que en la justicia, en la legislación en realidad se avance de una vez para que lo podamos tener. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Si no hay más preguntas, nos despedimos. Bueno, gracias, muy amable, gracias a ustedes. Por favor, buen Saludos fin a de todos. semana para todos. Gracias. Igualmente, gracias para todos los que estuvieron. Gracias.